Con el patrocinio de Proyecto Constructor, Arquitectos y Constructores, presentamos el siguiente programa. Política, economía, cultura, sociedad, educación, actualidad. Una mirada desde la academia a los más importantes temas del acontecer nacional e internacional. La Universidad de Medellín presenta Planeta Rojo Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Rojo Radio, espacio informativo y de opinión de la Universidad de Medellín. Les habla Diana Ramírez Montoya, editora de este espacio. Enviamos un saludo especial a nuestra directora Beatriz Eugenia Oquendo Hernández, quien hoy no nos pudo acompañar por cuestiones laborales. Vamos a nuestro primer corte de noticias institucionales y ya regresamos para presentar nuestros panelistas y el tema que hoy nos convoca: conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Una guerra interminable? Planeta Rojo Radio te cuenta lo que pasa en la Universidad de Medellín. Reacreditación, el concepto que transforma la acreditación. El Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, la Maestría en Conflicto y Paz, con el soporte del Grupo de Investigación en Conflicto y Democracia de la Universidad de Medellín, invitan al foro del Caguán a La Habana, el próximo miércoles 10 de abril en el auditorio del bloque administrativo Héctor Ospina Botero, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Este encuentro contará con la participación de Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa. Más información en el teléfono 340-5534. Los días 10, 11 y 12 de abril de 2013, la Universidad de Medellín recibirá la visita de la evaluación externa de los pares académicos enviados por el Consejo Nacional de Acreditación, con fines de la reacreditación de alta calidad del programa de Ingeniería de Sistemas. Planeta Rojo Radio te cuenta lo que pasa en la Universidad de Medellín. Regresamos a Planeta Rojo Radio. Las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur aún continúan. El líder norcoreano Kim Jong-un anunció en los últimos días que las relaciones con el país vecino se encontraban en estado de guerra y que sus misiles estaban preparados para atacar en cualquier momento. En varias páginas de importantes diarios de comunicación se dio a conocer hoy la nueva preocupación que se vive en Asia en cuanto al impedimento que tiene Corea del Norte para que cientos de trabajadores surcoreanos acudieran a un complejo industrial conjunto que sirve como un importante símbolo de cooperación entre los dos países. Para analizar las causas, consecuencias de este conflicto y para conocer un poco de historia, hoy nos acompañan el coordinador del área académica de Relaciones Internacionales de la Universidad de AFIT, Luis Fernando Vargas Alzate. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Planeta Rojo Radio. Muchas gracias, Diana, por la invitación y muy contento de estar aquí para conversar un poco de estos temas tan interesantes en el quehacer nuestro, pues, que es la academia. Sobre todo a usted que le gustan las relaciones internacionales. Absolutamente. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña el docente de la Facultad de Comunicación, Néstor Julián Restrepo Chavarría. Néstor, bienvenido a Planeta Rojo. Muchísimas gracias, Diana, por invitarme y por estar aquí en este lujo de mesa con estas personas tan interesantes. Gracias a usted por la compañía. También está con nosotros el docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Guillermo Gutiérrez Cárdenas. Tenemos participación chilena. ¿Cómo está? Muchas gracias, un agrado estar con usted acá, compartir en tan importante reunión. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y por último nos acompaña el docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, José Jaime Baena Rojas. ¿Cómo está? Muy bien, Diana, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, es mi primera vez, estoy muy emocionado. Pero bien, tranquilo. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar haciendo como una contextualización del tema para que nuestros radioescuchas tengan pues como más detalles de lo que está pasando en Corea del Norte y Corea del Sur. El doctor Luis Fernando. Gracias, Diana. Efectivamente, esto es un tema de vieja data. Como lo comentábamos al principio de este panel, por fuera de micrófono, pues estamos haciendo referencia a un acontecimiento histórico que tiene un desarrollo importante durante lo que fue la denominada Guerra Fría, una lucha entre socialistas y digámoslo así, estados afiliados a la economía de libre mercado. La Guerra Fría terminó en los años 90, 1991, pues con el Pacto de Varsovia, y se hablaba del fin de la historia. Francis Fukuyama escribió su libro y hubo un cambio de tendencia, se decía que el socialismo se acababa, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Corea del Norte se mantuvo el régimen, que era un régimen afiliado a la intervención plena del Estado, un régimen militarista, un régimen dinástico además, porque es casi que familiar.
y pasaron los años, se reactivaron las tensiones, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur se mantuvo durante un par de décadas como el lugar más armado del planeta Tierra, sigue siéndolo hoy, y aconteció el mes anterior que una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es exactamente la 2094, se emite y genera, por decirlo así, furia en el gobierno norcoreano. Y por eso estamos aquí para desarrollar este panel, porque a partir de la resolución 2094, el gobierno de Norcorea, liderado pues por Kim Jong-un, que es muy joven, por cierto, y educado en Occidente, declara un estado de guerra. No declara la guerra, que es distinto, declara, digamos, un estado de guerra. ¿Podemos explicar la diferencia? Sí, digamos que las declaratorias de guerra contemplan un documento oficial. Y él no lo hace, no hay una declaración oficial de guerra, sino que declara un estado, es decir, una atmósfera. Una alerta. Exacto, de tensión y de conflicto frente a su vecino meridional, es decir, Corea del Sur. Y sabemos, por tradición, que Corea del Sur ha tenido una cantidad de aliados occidentales, entre ellos pues Washington es uno, sino el más importante, y esto entonces nos pone a hablar de las tensiones que hoy estamos pues evidenciando. El mundo está temeroso de que pueda desatarse un conflicto de orden nuclear. Yo lo estoy, todos lo estamos, porque un conflicto de orden nuclear nunca se ha desatado, y de darse pues estaríamos presenciando algo de grandes proporciones. En la medida que vamos conversando pues seguramente habrá mucho que desarrollar de esta historia. Sí. Bueno, el profesor Néstor, que tiene su primera mirada sobre este tema. Pues la primera mirada yo quiero abordarlo desde donde lo deja Luis Fernando, y es desde dos visiones. Primero, de una visión interna, y es que hay que acordarnos que acaba de cambiar de gobierno, o más bien de gobierno, no, de gobernante, porque Kim Jong-il muere y su hijo es el que está en estos momentos en el poder, y creo que eso tiene algo que ver con lo que está pasando ahora, y es que lógicamente cuando un gobierno entra, lo primero que tienen que hacer es legitimarse entre sus propios ciudadanos y su ejército, y más que todo si estamos hablando de una dictadura. Y segundo, Corea del Norte siempre ha tenido la misma excusa o la misma forma de proceder. La política exterior se basa en la disuasión, de decir que si no lo ayudan, acordémonos que Corea del Norte es un país totalmente aislado, sino decir que es el más aislado del planeta Tierra, y su forma de disuadir y decir al mundo, decir que ellos existen, es amenazar con que van a declarar la guerra y van a tirar bombas a sus vecinos, a Corea del Sur, a Japón y al gran imperio, como lo llaman ellos, Estados Unidos. Entonces, ese es un primer escenario, y un segundo escenario es como que la cicatriz todavía, la herida no ha sanado, y la Guerra Fría sigue estando ahí todavía, palpando, que es que Rusia todavía tiene unos intereses ahí, China tiene unos intereses ahí, Japón tiene unos intereses, y Estados Unidos, y las Coreas lógicamente quedan ahí en la mitad como un estado tapón, como un lugar donde se van a confluir todos estos escenarios de estas potencias, y empieza otra vez a generar otra vez como la tensión en la región del Pacífico. Docente Guillermo, ¿cuál es su mirada? Bueno, muy en el contexto de cómo se van produciendo esta crisis, o sea, que para mí pensar está dado netamente por un tema económico. Hay que pensar de que Corea del Norte mantiene un sistema comunista, ya, en el cual es el Estado el que abastece todas las necesidades de sus habitantes. Entonces, esto es una carga muy pesada para el Estado, que tiene que mantener, porque es la forma también de régimen que tiene que mantener dictatorial en este momento Norcorea. Como lo decían mis colegas, esta es una tercera dinastía que tiene que legitimarse, pero hay que dejar en claro, que en este momento es el país más corrupto del mundo conforme a Transparencia Internacional. Ya tiene un sistema de castas, ya, en el cual la primera, que son los leales, ya, que son miembros del partido, que son gente que participa en el partido, son quienes comen, ya.
Las dos clases que siguen, que son tremendamente vigiladas, y la tercera, que es la donde está la aristocracia, no tienen acceso en este momento a alimentos, ¿ya? Entonces, todos estos embargos que se han producido contra el país norcoreano es la forma de explotar frente a toda esta problemática interna que tiene el país. O sea, es la única salida que le veo yo al Estado para poder conseguir ayuda extranjera, ¿ya? Y que países tanto aliados puedan abrir su frontera nuevamente y puedan empezar a ingresar productos del exterior, y también puedan sacar sus productos más enmarcados en este fenómeno de la globalización, que es más común hoy en día que un proteccionismo, un regionalismo que tiene hoy día, pero forzado, porque realmente no es que ellos quieran realizar un proteccionismo, que es cuando el gobierno no puede sacar sus exportaciones y importaciones, o no quiere sacar sus exportaciones e importaciones, sino que más dado porque están obligados a esa realidad. Profesor, ¿a qué se debe o cuál es la causa de la noticia de hoy, de que Corea del Norte impida que trabajadores pasen al complejo industrial? O sea, ¿qué ganan ellos con imponer este tipo de situaciones? Yo creo que tú te refieres al tema del enriquecimiento de uranio, ¿no? A lo que hablaron hoy en medios de comunicación, que decían que Corea del Norte impidió que trabajadores de Corea del Sur pasaran la supuesta frontera. Una empresa que tienen en conjunto. Sí. El tema es poder, ¿cómo se llama?, limitar toda acción de Surcorea. Es una presión más, analízalo de esa forma, es una presión más que está ejerciendo Norcorea contra su enemigo virtual o existencial, que es directamente Surcorea. Pero ellos no tienen implicaciones negativas, Corea del Norte, en hacer este tipo de cosas. Claro si que no tiene. hay empleados, entonces... Es que a ellos no les importa mucho el tema de empresa, digamos. Tú tienes que pensar que en un sistema comunista la empresa es poco valorada, no tiene la valoración que tenemos nosotros por la empresa. O sea, de hecho, lo primero está el trabajador. El dueño de empresas no existe, prácticamente. Está bien. Profesor José Jaime, ¿qué tienes para decirnos en cuanto al tema? Bueno, a mí me parece que es muy interesante tratar de hacer una relación con lo que ha venido sucediendo y con lo que ha sucedido en el pasado. Hay una situación bastante llamativa, y es el hecho de que en los libros de historia siempre va a quedar registrado como que el muro de Berlín cayó y con él cayó la Guerra Fría en el 91, como decía nuestro compañero, pero pareciese que en el presente estamos viviendo una situación bastante llamativa, porque hay vestigios de esa Guerra Fría aún, y se puede incluso hacer una comparación impresionante entre lo que está sucediendo en la península de Corea respecto a lo que sucedió en Berlín, cuando se generó el muro y cuando se generó el bloqueo de Berlín. Entonces hay unas situaciones muy muy interesantes para analizar en este conversatorio, porque pareciese que los seres humanos estamos condenados a veces a repetir lo que ya había pasado anteriormente. Es muy llamativo, porque muchas de las discusiones del presente, ya sea a nivel económico, a nivel político, etcétera, ya se han presentado en el pasado, y la pregunta es, ¿por qué se vuelven a presentar? No hemos aprendido la lección. Ahora me llamaba muchísimo la atención cuando se hacía referencia al hecho de que pueda o no empezar una posible guerra en el caso de que se haga un bombardeo, por ejemplo. Y hay una situación muy interesante para analizar, porque si en efecto se lleva a cabo una guerra, la pregunta sería cuáles van a ser las consecuencias, teniendo en cuenta que estamos hablando de una guerra a la cual la humanidad aún no está preparada, teniendo en cuenta que son muchos los países que en este momento están empleando material bélico de tipo nuclear, por ejemplo. Entonces ahí hay muchas cosas que reflexionar, y bueno, eso es básicamente lo que se puede decir para arrancar. Y yo creo que, retomando lo de José Jaime, hay algo muy importante en la región, y es que la región es el Pacífico, y yo creo que la región donde en este momento se está potencializando el mercado mundial, y creo que ahí es donde vuelvo y reitero lo del juego la Corea es como la excusa donde hay un juego de las potencias. Precisamente ya lo que cambiaría de la Guerra Fría, lo que sería en la actualidad, es un juego de la posición del mercado. O sea, leía por ejemplo que
Por ejemplo, Rusia quiere establecer un gasoducto que salga precisamente a Corea del Sur y ya estaba negociando con Corea del Norte y con el mismo Corea del Sur. China y Rusia cada día se vuelven más amigos y más aliados, lo vemos en Siria. Y parece que Japón también está empezando a negociar con ellos, entonces parece como que la región estuviera como planteando un multilateralismo o montando un bloque donde el que precisamente está saliendo del escenario, para mi punto de vista, es los Estados Unidos, el que mantenía el control o la estabilidad en una región, en el polvorín. Ahora resulta que parece que estuviera siendo como el patico feo, y es precisamente donde empezamos a ver, porque quiero también mostrar la parte que mostramos que Corea del Norte y que el joven le dio por decir que va a declarar, que va a establecer guerra y que va a poner una bomba, a poner misiles, perdón. Pero también miremos el lado de Estados Unidos y Estados Unidos, porque empieza a hacer pruebas y a prepararse, llevar ejército, cada día más ejército a Corea del Sur, porque empieza a llevar aviones B-52. Entonces esas son las preguntas que uno también empieza a hacer. ¿No será que Estados Unidos está perdiendo protagonismo en la zona? Y ahí en el escenario están entrando Rusia y China cada vez más fuerte. China cada vez es más conciliador en la región. Sí. El que peleaba con todos ahora no quiere pelear con ninguno. Exactamente. Entonces empieza ahí. En ese orden de ideas, yo creo que yo aquí voy a diferir un poco frente a algo, y es, yo no creo que estemos ni viviendo secuelas, ni participando de una segunda fase o tercera o cuarta fase de Guerra Fría. Yo soy un convencido que la Guerra Fría sí se acabó, la Guerra Fría terminó, que esto es nuevo. Es decir, es cierto que aquí hay un juego de intereses que está anclado a un modelo. Digamos, la Guerra Fría era un modelo bipolar, pero nosotros hoy no podemos ni pensar esto desde perspectivas bipolares, ni tampoco desde análisis que estén orientados a dar fe, por ejemplo, del modelo intervencionista que tenía, el modelo soviético intervencionista, que fue lo que en Norcorea tuvo en su momento. ¿Qué considero? Hubo 20 años de cambios. Hubo 20 años en los que la bipolaridad pasó a ser multipolaridad. Hoy hay una heterogeneidad de modelos, de sistemas y de tendencias. Con Guillermo hablábamos antes de empezar el panel sobre los aliados de Norcorea, y es que existen. Lo que pasa es que, claro, no son ni tan poderosos ni están enmarcados dentro de las preferencias de Occidente. Nosotros, pues, yo asumo que todos nosotros fuimos educados en Occidente. Y por la educación recibida seguramente entonces tenemos algunos, no sé si preferencias o algunos gustos en favor de Occidente, pero cuando uno se sitúa a analizar esto desde la perspectiva oriental o desde otras perspectivas, uno también se pregunta, bueno, ¿y el protagonismo de los otros en qué está o hacia dónde va? Creo que la Guerra Fría pasó, que en América Latina hubo evoluciones, el consenso de Washington, después retornó el socialismo, que en el sudeste asiático, y en eso, Néstor, me parece que toca un punto importantísimo, el sudeste asiático, pero el este asiático también. Sí. Norcorea está en medio de Japón, Surcorea, o Corea del Sur, República de Corea, está en medio de China y de Rusia. Es decir, todos son unos actores que están buscando o procurando un protagonismo. Norcorea está como en un sándwich, en medio de todos estos actores que no se deciden si son, no se deciden como hacia dónde jugar, porque es que China no molesta a los Estados Unidos. El famoso soft power que aplica China en función de saber llegar a todas partes sin generar reacciones violentas. Y entonces, por ejemplo, cuando uno analiza, un aliado casi incondicional de Norcorea era Beijing. Hoy no lo es. Y ya lo está criticando. Hoy no lo puede ser. De hecho, China votó la resolución 2094 en la que se aumenta el embargo y se aplican sanciones económicas, ¿cierto? Entonces miren que, mi perspectiva es, Guerra Fría, dejémosla atrás. Miremos esto desde una perspectiva, digamos, mucho más amplia, donde nosotros podamos tomar unas perspectivas, valga redundar, que nos brinden mayores elementos. Y eso sí, hay una tendencia en Norcorea a mantenerse estática en algo que la Guerra Fría le legó. Eso pues es indiscutible, pero creo que hay muchas más variables que analizar. El tema geopolítico, que Néstor comentaba, el tema económico en el que Guillermo hacía mucho énfasis, y el tema nuclear. Es que la Guerra Fría no tenía una multipolaridad nuclear. En la Guerra Fría los protagonistas nucleares eran en principio dos, después Francia, Gran Bretaña, y China entraría como en quinto lugar. Pero hoy hablamos de múltiples actores con energía nuclear, con posibilidades de tener bombas nucleares.
de lo que tenemos que cuidar es de quién administra esos actores. Profesor Guillermo, yo tenía una pregunta. Sí. Pues ya hablamos como de lo de Guerra Fría, pero Sí. entonces, ¿qué podemos decir de la denominación de Guerra del Mal? A ver, yo no la veo tan así. Yo creo que es un planteamiento netamente norteamericano, ¿ya? Con intereses capitalistas, obviamente, o neoliberalistas. Ya no tiene mucha razón de ser. Yo quiero plantear una cosa aquí, que para mí debe ser motor, yo creo, para entender un poco esta situación. Nosotros no podemos juzgar un régimen conforme a lo que nosotros vivimos. Eso tiene que ser claro. Si uno sociológicamente trata de entender cualquier estado o país, lo que sea, uno tiene que tratar de entenderlo conforme a lo que realmente es él. O sea, cuando hablamos de Cuba, por ejemplo, ya Cuba ha hecho un fenómeno de empezar a abrir su frontera, abrirse algunas partes en temas económicos, pero sigue siendo Cuba. Es Cuba con un dictador, es así, la gran mayoría del pueblo lo apoya. Pareciera que en Norcorea también pasa lo mismo. Y no lo olvidemos de lo que pasó hace muy poco con nuestros vecinos venezolanos. Entonces, nosotros no podemos cuestionar los gobiernos, ¿ya? Porque, por ejemplo, todo el mundo estaba cuestionando a Chávez y resulta que logró sacar el 20% de la población que era de extrema pobreza a la clase media. Y son datos del Banco Mundial, no son datos de algún organismo parcial, digamos. Entonces, yo te vuelvo a insistir, ese es un trato de Estados Unidos, nada más que de Estados Unidos. Entonces, no podemos discriminar o lo que ha pretendido siempre hacer Estados Unidos de atacar a un sistema de gobierno simplemente porque no piensa igual que él, ¿ya? O porque no tiene la forma económica que tienen ellos. Yo creo que ese no es el camino. Pero hay algo a tener en cuenta, y es que, estando de acuerdo con Guillermo, también es cierto, hay una realidad de violación de derechos humanos que es innegable. Sí. Y eso, digamos, a la luz de no poder salir, por ejemplo, a un territorio, siendo casi que preso en ese territorio, ya da indicios de que el modelo es... O no tener acceso a Internet, por ejemplo. Los norcoreanos tienen una Internet interna, no pueden tener acceso a páginas... Restricciones a las páginas. Claro, no tienen acceso a páginas internacionales. Profesor Néstor, ¿usted qué opina de esta denominación? Es una simple denominación norteamericana, igual que lo plantea Guillermo, que la década de los 90 estuvo muy fuerte y que paulatinamente yo creo que ya ahora yo invitaría a hablar a un mundo, a una teoría de la convulsión. O sea, el mismo Estados Unidos ya después del 11 de septiembre también es como si le hubieran degradado sus 4 soles y le hubieran quitado un sol y ya es una potencia, sigue siendo la gran potencia militar, pero no todo el mundo todo el mundo habla, todas las potencias empiezan a hablar y ya lo que hay es una cantidad de bloques donde yo no creo que se pueda hablar de eje del mal o denominación del mal, solamente desde la visión norteamericana, pero Estados Unidos tampoco tiene ya la posibilidad de enfrentarse. Y fuera de eso, es tan una denominación norteamericana que Estados Unidos, porque a los países, a los Emiratos Árabes, por ejemplo, no se preocupa por derechos humanos. Pero no saquemos a Francia, a Gran Bretaña, es decir, es norteamericana, pero ahí hay un grupo de naciones, digamos, que apoyan y soportan ese proyecto. Esa doble moral, ese juego siempre va a estar. Hasta muy poco España. También. No, y hay que ser claros, Colombia, es decir, Washington y Bogotá tienen una relación tan estrecha que cuando Washington decide intervenir en Irak, Colombia lo apoya. Álvaro Uribe les dice vamos para allá, ¿cierto? Que eso tiene un costo político alto, pero es decir, no es norteamericano y ya, es decir, es Norteamérica quien lidera un proceso contra un eje del mal, pero que también van otros centros de poder interesantes, el mismo Tokio está ahí. Bueno, entonces, no sé si ha entendido, pero hasta este momento podemos decir que lo que ustedes proponen es que nos salgamos un poquito de esos conceptos de Guerra Fría, Correcto. de eje del mal. Entonces, ¿qué será lo que estamos viviendo? Yo por lo menos tengo algunas diferencias con mi compañero. Yo opino que, en efecto, acabó la Guerra Fría, eso nadie lo puede discutir y es anacrónico pensar que está sucediendo todavía. Sin embargo, hay elementos muy similares que no dejan de cautivarnos porque siempre va a estar la pregunta, ¿y por qué se está repitiendo de nuevo la historia? Hay elementos incluso de carácter ideológico.
el mundo, que en su mayoría, podría decirse por lo menos la mayoría occidental, por supuesto, tiene siempre esa diferencia con respecto a los modelos, por un lado autocráticos y por otro lado gobiernos de cortes comunistas, socialistas, marxistas, llamémoslo obviamente como creamos más conveniente. Siempre va a haber esa diferencia, siempre hemos tenido esa diferencia y eso demuestra, aparte de muchos otros elementos más, que todavía está latente ese concepto tan asombroso. ¿Podría ser una deuda histórica entonces? Sí, pareciera, es que es muy sorprendente. Es más, ahora estábamos mencionando también el hecho de que en efecto ya no se puede hablar de bipolaridad porque los actores de ese entonces han cambiado, su protagonismo ha cambiado también, pero se siguen manteniendo muchos ingredientes. En efecto, ahora se puede hablar de una multipolaridad, pero esa multipolaridad se puede fraccionar en grupos y eso es lo interesante, de que esos grupos tienen diferencias ideológicas y bueno, y está el ingrediente también más llamativo y es el hecho de que, como decías ahora, hay muchas armas nucleares, hay muchos países que las tienen y entonces la pregunta sería, si alguien lanza el ataque, ¿qué va a pasar? Y eso es lo interesante, que todos estamos de una u otra manera expectantes. Yo creo, profesor José, que ahí el asunto es que la ecuación cambió. O sea, la Guerra Fría, en la Guerra Fría lo político dirimía lo económico, por así decirlo, y ahora lo económico dirime lo político. Por eso, es decir, la visión cíclica de la historia es válida y es decir que hay una secuencia de acontecimientos que van y vuelven, pero que las circunstancias, y mismo profesor José Jaime lo ha planteado, las circunstancias son otras y son tan distantes que yo particularmente, la Guerra Fría la enterré hace rato, yo la dejé atrás. Es decir, hay un nuevo ambiente político, además porque hablamos de escenarios regionales. Aquí en juego está el escenario regional del sudeste asiático y del este asiático. Lo que sí se podría volver y sería interesante analizar es si después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, donde fuera de repartirse, por así decirse, el planeta y el océano y el Atlántico, ¿será que el Pacífico no quedó totalmente dividido? O sea, ya las potencias no tomaron control del Pacífico y de las rutas del mercado. Yo creo que eso sería la pregunta para estudiar, para analizar, porque uno empieza a visualizar ese fenómeno, o sea, empieza a ver, por ejemplo, que Corea del Norte empieza a tener alianzas con Irán, por ejemplo, y empieza a vender armas, o sea, su negocio es vender armas, porque yo creo que es lo único que pueden vender, y también empieza a haber alianzas que uno no se las imaginaba, o sea, empezar, por ejemplo, a mí me asustó muchísimo y me sorprendió bastante que de un momento a otro pasamos a este escenario donde posiblemente hay una guerra, cuando yo lo que había entendido era que el nuevo joven podría tranquilamente empezar a negociar y a establecer un parámetro donde las Coreas se van a unir. Y la nueva presidenta también como que me empezó a hablar de eso, de la unificación de las Coreas. Entonces yo estaba visualizando un terreno donde bueno, parece que hay una conciliación, donde lo que va a interesar es lo económico, y pum, se devolvió a otro escenario. Y para mí, yo simplemente digo que para mí es la excusa de que se vuelva el polvorín nuevamente es Estados Unidos, porque vuelvo, insisto, con mi tesis de que Estados Unidos es el que está saliendo del escenario de ese nuevo bloque económico que se está gestando ahí. Perdón, vamos a ir a una pausa de noticias institucionales y ya regresamos. Yo sé que están que se hablan, pero me regalan un segundito. Vamos a unas noticias, a un corte de noticias y ya regresamos aquí a Planeta Rojo Radio. Planeta Rojo Radio te cuenta lo que pasa en la Universidad de Medellín. El Centro de Idiomas de la Universidad de Medellín tiene abiertas las inscripciones a las matrículas para los cursos de inglés, francés, italiano y mandarín para el segundo ciclo, que dará inicio el próximo 27 de abril de 2013. La fecha límite de matrícula es hasta el martes 23 de abril. Descuentos del 10% para estudiantes y egresados de la universidad, 50% para empleados, profesores, administrativos y sus hijos o cónyuges. Los cursos incluyen texto guía, clubes de conversación, tutorías y clases de refuerzo. Mayores informes en los teléfonos 340-5257 y 340-5557. No se pierda el viernes 5 y el sábado 6 de abril de 2013 a las 8 de la noche el stand-up comedy Arrocito en Bajo con el humorista Juan Carlos Duque en el Teatro de la Universidad de Medellín.
En esta obra se destacarán las acciones de los infieles para que sus parejas no se enteren. Más informes en el teléfono 340-5202. Y hasta este momento entonces las informaciones de la Universidad de Medellín. Les habló Francisco Urán. Planeta Rojo Radio te cuenta lo que pasa en la Universidad de Medellín. La emisora cultural Universidad de Medellín, Frecuencia U, está abierta a sus usuarios. Llámanos al 340-5213. Escríbenos a frecuenciau@udem.edu.co. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter como @frecuencia_U. Este es un nuevo concepto en radio. Este es un nuevo concepto en cultura. Frecuencia U 940 AM. Entregamos el sonido exacto para tus oídos. Cada vez más. Cada vez mejor. Un sonido cultural para oyentes como tú. Frecuencia U. Para escuchar hasta el silencio. Sonido, tecnología, contenido e impacto. Somos una radio única. Por algo nos has elegido. Frecuencia U, el sonido cultural de Medellín. Este programa es una presentación de Proyecto Constructor, arquitectos y constructores. Regresamos a Planeta Rojo Radio con el tema El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, una guerra interminable. Doctor Luis Fernando, usted quería hacer una anotación. Sí, gracias Diana. Escuchando al profesor Néstor, me llamó la atención que se autopreguntaba en relación de por qué Kim Jong-un viene actuando como lo viene haciendo. Y en su primera intervención, pues él hacía énfasis en algo importante que no se puede dejar de lado, y es cómo lograr legitimidad ante un pueblo. Y efectivamente el comportamiento puede estar orientado hacia allá. Ahora, no hay que olvidar que también tocó el tema del profesor Néstor y el profesor José Jaime, el mismo Guillermo, veníamos hablando de cómo el proceso de unificación de la península podría darse. Veníamos con el anterior gobernante, Kim Jong-il, que fue quien falleció, evidenciando unos avances significativos. Había un grupo de naciones que incluso venían participando desde sus líderes en unas conversaciones y unos diálogos para la posible unificación de la península, pero con el cambio de gobernante y con las nuevas situaciones, recuerdo que en 2010, si no estoy mal, en marzo de 2010, se presentó el hundimiento de una fragata surcoreana en aguas de Norcorea. Recuerdo también que en noviembre de 2010 hubo un enfrentamiento en zona fronteriza, pero marítima, de las dos Coreas, y esto arrojó unas víctimas fatales, y eso empezó a deteriorar esa posibilidad de la unificación. Vino el tema del nuevo gobernante y se complicó impresionantemente. El profesor Guillermo tocó un tema que hay que tener en cuenta, y es la gente, cómo vive la gente dentro de Norcorea. Allá, dentro de las cosas que yo he leído, que me ha llamado la atención, fue una que en algunos lugares de Norcorea la sopa era de periódico. O sea, la alimentación de las personas, sobre todo en las personas que están lejanas al régimen, al partido, la alimentación es nula. Los niveles de desnutrición. Está bien que podemos hablar de un alfabetismo o alfabetización como del 98%, pero ¿y qué gana uno con ser alfabeta y estar desnutrido y no tener grandes posibilidades de salir adelante en términos, digamos, de alimentación? Es un tema que el profesor Guillermo tocaba ahorita y creo que le quedó en punta. No sé, como que quería decir algo más frente a eso. Sí, no, lo que pasa es que para mí yo creo que la raíz del conflicto que en este momento está apareciendo es sin duda la parte económica. Este sistema de castas que me hacía referencia hace un momento de Norcorea, donde queda una parte de la población, que podríamos hablar de un 20% que queda en precarias condiciones,
pero que también es una realidad que el gobierno tampoco puede desconocer. O sea, no puede dejar que el 20% de la población se le muera de hambre. Entonces, necesita actuar en esto y tratar de presionar de alguna forma a todos estos actores que hemos ya mencionado para que puedan abrir la frontera de alguna forma. Ahora, también en esta conversación se planteaba la idea de qué pasaría si estuvieran unidas estas dos, esta península completa. O sea, serían realmente una potencia. Si una por un lado es una potencia militar, podríamos decirlo, no olvidemos que... Sería la balanza perfecta. Sería, claro, y la parte económica extraordinaria que tiene el milagro coreano, que se le llamó a nivel económico, surcoreano, perdón. Entonces, sería una mezcla perfecta. Pero recordemos que no podemos desconocer el poder militar que tiene en este momento Norcorea. Ha hecho pruebas y sigue con los programas de enriquecimiento de uranio, que lo había parado supuestamente. Que lo acaba de anunciar la reapertura de la planta. La reapertura de la planta. Sí, pero hizo prueba en el año 2002. Pero ahí precisamente es donde demuestra Corea del Norte que es una manera de disuasión. Es que todo el mundo enriquece, todas esas grandes potencias enriquecen el uranio y lo dicen callado. Ellos lo dicen de frente. Claro, y es precisamente para eso. Recordemos el tema iraní. ¿Sí? Irán. Y que Irán aquí puede ser todavía un actor de orgullo, un actor principal en esta historia. Y lo es. Y de hecho, es un actor principal Irán. De hecho, porque también se ha venido confeccionando lo que podría entenderse como un eje. Un nuevo eje. Un eje de los ¿cómo decirlo? Como de quienes reprochan del comportamiento occidental. Claro. Entonces, la India. Y que en ese eje estaba el recientemente fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Sí, correcto. Si Hugo Chávez viviera un tiempo más, seguramente Kim Jong-un visitaría Caracas. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Volviendo al tema de las amenazas de bombas nucleares de Corea del Norte, ¿qué opinan ustedes o cómo le podemos explicar al radioescucha el del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y pues de la retirada de Corea del Norte de este tratado? Sí, yo quería plantear eso muy brevemente para dejarle a mis compañeros. Era que Norcorea hizo pruebas durante el año 2002, 2007, 2010 y de hecho Suecia, 2012. Y Suecia acusa del 2012 de haber hecho otras pruebas que no se han podido incluso comprobar, pero Suecia dice que sí tenía gente infiltrada para esto. Entonces viene con una década completa de pruebas nucleares, ¿ya? Y con cohetes que son de largo alcance, son intercontinentales. Estos cohetes intercontinentales pueden llegar perfectamente a la Norteamérica, ¿ya? Ahora, que logren su cometido, eso es otra cosa. Bueno, aquí podría haber una discusión. Yo por aquí tenía el dato precisamente sobre el alcance de los cohetes. Y bueno, por aquí aparece uno que puede alcanzar unos 6.000 kilómetros. Eso no llega a Estados Unidos, no llega. Que lo hagan por el polo norte, exacto. Claro. Hawái o alguna de las bases que en este momento debe tener. Yo creo que la zona. Los que van a sufrir son Japón, Corea del Sur. Claro. Sí. No, en Japón están muertos de miedo desde hace tiempo. Sí, porque el año pasado hubo una prueba de un misil, una prueba subterránea. Correcto. Nadie la vio. Se supo y los surcoreanos fueron quienes denunciaron. Y ante la pregunta, Diana, en relación con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, efectivamente Norcorea renuncia a él para poder adelantar todos estos programas que viene desarrollando. Y esta resolución, ustedes dirán que estoy obsesionado con ella, pero cada me la aprendí. Expliquemos un poquito de qué se trata el tratado. Es un pacto donde uno se compromete simplemente a no proliferar energía nuclear. Y que el otro le devuelve. Es algo muy similar a lo que se hizo, y vuelvo a tomar el tema de la Guerra Fría, con el SALT precisamente entre Rusia exacto. y Estados Unidos. Entonces, por eso es que me encanta tanto hacer esa comparación. Miren que hay muchas similitudes, hay muchas, con unos ingredientes nuevos. Claro, el Tratado de No Proliferación, digamos que está vigente. Hubo la misma discusión con los iraníes en relación con el mismo tratado. Pasa que cuando no se está en el tratado, uno puede hacer lo que se le antoja, claro, y no hay quien lo regule. Entonces, ¿qué hace la resolución 2094? Exige a Norcorea volver, digamos, integrarse de nuevo al Tratado de No Proliferación. Además que le condena. A mí me llama mucho la atención porque las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son resoluciones muy duras. O sea, no es una resolución de Asamblea General donde se insta a los estados a hacer alguna cosa. No, la resolución 2094 es una exigencia que se le hace a Norcorea y que de no cumplirse, entonces viene todo el tema de los embargos y que la gente se va a ir muriendo de hambre porque es que el embargo es extremo. Terrible. O sea, es absolutamente, ¿cómo se dice? Aislar por completo
a Norcorea del mercado internacional y de las posibilidades de intercambio, incluso con China. Sorprende que China lo haya firmado. China firmó esta resolución. China, que tiene un voto y tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, determina ir en favor de la resolución. Ahora, estaba en mora de que se llegara a esto, porque varios estados, y entre ellos Corea del Sur, hacen parte del Consejo de Seguridad. Entonces está en mora que se llegara a esto. Eso fue el mes pasado, estamos hablando de marzo. Y se determina esta resolución, y eso es lo que pone a este señor Kim Jong-un en lo que hemos hablado todo el tiempo, en un estado de guerra. Bueno, ¿qué va a pasar? La pregunta que viene. El profesor José Jaime decía, bueno, guerra tal vez no hay. Eso es un poco de ruido. Yo no sé, yo no me confío. Las magnitudes podrían ser, del conflicto podrían ser tan grandes que es difícil pensar que en efecto va a dar inicio una guerra con estas características, teniendo en cuenta el hecho de que son muchos los países que tienen en este momento armas nucleares. A mí me pareció muy curioso hoy día en la mañana dos noticias que leí sobre el tema. Una fue una declaración del ministro de Igor, no recuerdo el apellido en este momento, de Rusia, en el cual ponía claramente en telejuicio esta no probabilidad de guerra, sí. O sea, que de que no existía probabilidad de guerra. Él de hecho manifiesta y dice claramente de que cualquier cosa puede producir el conflicto. Y esto se viene a sumar con otra noticia que aparece que en China, la saca la prensa china, que justamente es que es la que más cercana al gobierno y que puede haber meter periodistas en la región, y dice que secretamente el dictador dijo que no fueran los primeros en agredir. O sea, lo que quiere mostrar Corea es que van a ser agredidos, pareciera ser. Están esperando. Claro, el derecho internacional además les da la herramienta. O sea, cuando un Estado es violentado en su soberanía, tiene todo el derecho. Tiene el derecho a la guerra, el derecho a intervenir, ¿cierto? En un conflicto. Pero entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Estos se quedan amenazas? Para mí, yo creo que las bombas atómicas, como quieran llamar, son peores cuando no explotan que cuando explotan. Porque el miedo es y en eso la Guerra Fría, digamos que es un excelente ejemplo del temor que la gente mantenía. Pero entonces, si lleva varios años con las mismas amenazas, ¿todavía causa miedo? El problema, Diana, el problema es cuando una bomba nuclear la tiene y lo hablamos ahora también, es decir, cuando está en manos de un irracional, cuando está en manos de un insensato, cuando está en manos de alguien que determina usarla. Es decir, si una bomba nuclear está en manos del gobierno estadounidense, yo no estoy haciendo defensa del gobierno estadounidense, pero digamos que hay una estructura gubernamental que ustedes dirán, bueno, pero Harry Truman la usó. Sí, digamos que estaban en el proyecto Manhattan y una serie de cosas. Había que probarlo. Pero las bombas nucleares, la tesis con las bombas nucleares es que los seres racionales no las usan. Eso no es para usarlo. Cuando está en manos de un irracional o de un insensato, yo no sé, Kim Jong-un no es el más ilustrado. Bueno, yo tengo entendido que su formación es en Occidente, en Suiza precisamente, pero y es una persona preparada, pero está imbuido, racional posiblemente, está imbuido por pasiones. Sí, claro. Pero tiene una buena formación, se educó bien, tengo entendido que también habla varios idiomas. Eso no significa, por supuesto, nada, pero hablar de irracionalidad es muy interesante dentro de la discusión. Yo a mi juicio, yo creo que este conflicto, a mi parecer, o sea, si es que no estallara, estoy hablando, sería lo más peligroso que hemos vivido desde el conflicto de los misiles. De acuerdo, Cuba. Porque en este momento, imagínate, hay dos destructores enormes con una tremenda capacidad de ataque frente a las costas de Norcorea. Están ahí y están a 1000 metros divididos, o sea, que es lo que yo hablaba hace un momento. Esperando una orden. O sea, y cualquier error, falla humana, un disparo y se armó la guerra. O sea, no sé si para usar las bombas nucleares, pero sí para activar la guerra. Profesor José Jaime, al principio del programa, creo que fuera del aire usted nos decía que usted cree que se quedan amenazas. Sí, por supuesto, también lo decía ahora con los compañeros. En la academia, particularmente los que estamos en el mundo de las ciencias sociales, a veces tenemos cierta frustración porque es muy difícil predecir el comportamiento humano, a diferencia de otras ciencias. Pero a pesar de esta situación, la historia también nos ha mostrado que es muy difícil
tentar a la suerte cuando hay de por medio armas atómicas. Es que el precedente de Hiroshima y Nagasaki marcó a toda la humanidad. Es muy difícil llegar a pensar de que en efecto se va a llevar a cabo una guerra con esas magnitudes. Y como los antecedentes, porque ese tipo de criterio se puede tener en cuenta para analizar el presente y el futuro, los antecedentes nos dicen que ya habíamos vivido situaciones muy similares respecto a eso. Eso me da pie a pensar de que va a ser muy difícil de que suceda algo como eso. ¿De acuerdo? Además, como mencionábamos ahora, el actual dictador de Corea del Norte es una persona muy joven, acaba de recibir el poder de su abuelo y a su vez de su padre, y de alguna u otra manera él está tratando quizás de mostrar que tiene actitud, que tiene capacidad de estar en ese puesto, y por eso está reaccionando de esa manera. Hay una élite del partido que también tiene intereses ahí marcados. Sí, correcto. O sea, a nivel interno también tiene problemas. Sí. Exactamente, más que pensar en que voy a hacer una guerra realmente, y más aún en esta zona. Y el problema es que las bombas que existen hoy día son 10 veces peores que las de Nagasaki. Claro, No, hace rato pasamos por ahí. supuesto. Y mucho más incluso. O sea, Pero yo creo que en medio de todo esto hay fundamentalismo. Y ese es el riesgo, porque nosotros sabemos que el fundamentalismo no es un asunto exclusivo de un grupo religioso determinado, no, es decir, cuando el fundamentalismo está en medio de una discusión como esta, el riesgo es muy alto. Y yo quisiera estar muy de acuerdo con el profesor José Jaime, y por supuesto que todos deseamos, digamos, desde una perspectiva muy personal, claro, ojalá lo que deseamos es que todo esto termine de la mejor manera, pero en medio de todo hay un fundamentalismo muy marcado. Pues todos recuerdan cuando murió Kim Jong-il, Que todo el mundo tiene que llorar. 20 millones de personas llorando porque... Y el cielo se puso rojo. No, una cosa eso? impresionante. Se puso el Guardando rojo, las y los diferencias. cerros se movieron, según cuenta la historia interna del país. O sea, hay una idolatría. Y respecto a Es eso, una locura. guardando las diferencias, por supuesto, todos recordamos el incidente o los incidentes que llegamos a tener nosotros, Colombia, con nuestros vecinos en algún momento, en donde las relaciones diplomáticas tuvieron un momento muy delicado. Algunos llegó a pensar que realmente íbamos a tener guerra. Es muy difícil pensar ahora en que se presente algo como eso, teniendo en cuenta el hecho de los antecedentes. Por supuesto no estoy diciendo que no pueden haber guerras de ninguna manera. Y sabiendo que hay una institucionalidad internacional. Exactamente, porque la que vela ONU por un hasta statu ahora quo. está invicta. Exacto. La ONU ha logrado un papel perfecto. No han habido más guerras, y esa era inicialmente Yo no ese era estoy el tan de cometido. acuerdo. Bueno, ha habido... Por lo menos guerras a esa escala, Que como no las hayan que guerras tuvimos. es otra cosa, pero la ONU La ONU no fue capaz con el... ser ausente. con Sí, el sí, por Europa supuesto, del pero Este. guerras de las magnitudes que habíamos Creo tenido. que al final de Estados ninguna Unidos hace lo manera. que quiere. O sea, yo siempre Consejo de digo, Seguridad. Creo, Guillermo, que hacía. Ya se le dificulta sí, ahora mucho. está más débil. Sí, Claro. ya no es la potencia Que que hay era. varias No, de potencias, pronto cada por cual eso hace lo que quiere, hacía, mejor dicho. sí. Pronto por eso vamos a Entonces, estar cambiando. dándole respuesta como al tema de este programa, es una guerra interminable. Interminable porque pareciera de larga duración. Es decir, tuvo su comienzo en una invasión japonesa a la península norcoreana, perdón, a la península coreana, a principios del siglo XX, ¿cierto? Y está a hoy vigente. ¿Cuándo terminará? Yo creo que la única forma en que ese régimen y que Corea del Norte llegue a insertarse al mundo, por así decirlo, tendría que ser en su interior. O sea, que lo que una primavera árabe, por así como decirlo. pasó con la Unión Soviética y Sí, cosas o de sea, esas. claro. una involución, que ellos mismos empiecen, no sé, a despertar, por así decirlo, y que empiezan ellos mismos a tumbar el gobierno. De resto no veo otra opción, porque todos serían capaces de sacrificarse. Una caída virtual de ese meridiano 34 que hay entre las dos Coreas. Y esto vuelve a tocar el tema de la unificación. A pesar de que los dos gobiernos han hablado de unificación y hay voluntad, esto se torna un poco difícil, porque estamos hablando de dos culturas muy diferentes. Un grupo étnico que era igual, que se vio dividido hace 50 años o más de 50 años, y ahora Hay un confrontados. enajenado y el otro. Claro, por Ahí, supuesto. ahí. Y con una ideología tan fuerte. Miren la situación de Venezuela, por ejemplo. Uno dice, ¿cómo es posible que los venezolanos, que en teoría tienen características en términos sociales muy similares, estén confrontándose de esa manera solo por una ideología Polarizados, política? una Exacto. polarización. Pues pasaría más o menos lo mismo tratando de adaptar el ejemplo a Corea del Norte y a Corea del Sur. Si hay voluntad, entonces ¿cuál modelo sería el que primaría? O
qué aspectos tendríamos en cuenta de este gobierno o de este otro gobierno. Es una situación bastante compleja y quizás la respuesta ni siquiera la podamos inferir porque ¿cuándo acabará? Además hay una cosa, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, no había visto yo en ningún momento a un presidente, en este caso presidenta de Corea del Sur, tan enérgico o enérgica como está ella frente a Corea del Norte. La posición es absolutamente radical, es decir, ya no soportamos más. Digo, la presidenta Park. Una solución. Ya no soportamos más y ya hay que, digamos, es como de armas tomar más bien. Entonces, eso complica mucho más las cosas porque pareciera que Corea del Sur se cansó de un proceso que nunca prosperó y el tema de fondo es el tema de las armas nucleares, porque es que si eso no estuviera ahí en medio de esta discusión, sería yo lo veo como irreconciliable. Sería entrar a Estados Unidos y... Sí, posiblemente. Yo lo veo como irreconciliable, pero también creo que el problema son los intereses creados en la zona. También porque como hay influencia... Desde todos allá. Sí, todos quieren influir en la zona de alguna forma, algunos con Corea del Norte y otros con Corea del Sur, más con Corea del Sur obviamente, tiene más aliados, pero digamos, hay grupos que quieren influir y no les gustaría ver a Corea del Sur y Corea del Norte unidos. Yo así lo veo por lo menos. ¿Podemos asimilar este caso al caso de Cuba? Sí, correcto. Cuba quiere dejar el comunismo y Corea del Norte el militarismo. No, Cuba no quiere dejar su No, Cuba no va a dejar nunca el comunismo. Cuba yo está sí, flexibilizando. yo sí difiero en algo y es que, bueno, esto lo hablamos al principio y veo que no hablamos en la misma dirección. El comunismo no existe, es decir, no hay comunismo ni en Cuba ni en Norcorea. No. Como lo decía Guillermo, como cada quien lo desee llamar, pero el comunismo es no. una forma de gobierno totalitario. En Cuba sí hay una flexibilización, es decir, las reformas adelantadas... Para sostener el sistema, para que se mantenga, por eso, pero para entonces, que se caiga. Pero ¿y quién dice que para que se vaya? O sea que no hay. Pero la transformación está llevando a que haya libre mercado. Pero para mantener el régimen hay salarios, la gente puede buscar trabajo. Pero no para que chao, me voy para la casa. Ellos no quieren eso. Hay una flexibilización. Se está flexibilizando para mantenerlo. O sea, un tipo de perestroika y glasnost parecido a lo acuerden que perestroika y glasnost lo que hicieron fue derrumbar la Unión Soviética. Pero Gorbachov no pensaba hacer eso. A un modelo como el norcoreano, o como el cubano, no le puede exigir transparencia, porque se desbarata, se desvirtúa. ¿Cómo le va a decir transparencia a un modelo que se sostiene bajo la corrupción? Eso es lo que yo le decía recién. Había el premio Nobel de Economía del 2010, el checo, él planteaba de los narcos y estados o estados terroristas, ¿ya? Que viven de situaciones como el lavado de dinero, como el terrorismo. Alguien ha pensado o podría no pensar, más bien dicho, de que mucho de ese enriquecimiento de uranio se va para algunas de la zona del digamos de Occidente, de por ejemplo, sí, claro. Entra otra vez el lado moral. Entonces ahí hay un tema. Entonces este premio Nobel hablaba de cómo hay estados que se están enriqueciendo con políticas de narcotráfico, políticas de terrorismo, políticas de la doble moral está jugando, siempre va a estar ahí. Entonces, que él planteaba esto de que había que castigarlos más aún a estos estados, pero parece que nadie quiere hablar de eso porque todos tienen intereses creados. ¿Ya? Estados Unidos, por un lado, ha apoyado a gobiernos sudafricanos tan malos como otros, pero que por ser del lado de ellos les permite que no sean derrocados, ¿ya? Y mientras otros gobiernos sudafricanos los deja vivir y que hagan lo que quieran. El caso libio. El caso libio es... Sarkozy, todos se tomaron la foto con Gaddafi y al tiempo ya lo estaban y ya nadie bajando. Admiraba tanto a Gaddafi. En una palabrita, en un resumen de lo que hemos hablado en todo el programa, ¿creen ustedes que cuál es la solución para salir de este conflicto? ¿Será modernizar la sociedad de pronto? ¿Pensar más en la sociedad y evitar como tantos pensamientos de poder? Yo creo que si se abrieran las fronteras, quitáramos los embargos, solucionamos el problema de frentón. Para mi juicio, por lo menos. Creo que lo haremos. Yo creería que sí, en la línea en que Guillermo plantea es la salida más viable. También puede presentarse un fenómeno en el que
haya una flexibilización gradual de la administración norcoreana. Pues digo yo administración a eso, pero digamos del gobierno norcoreano, en la medida en que pueda mantener un modelo que desee mantener. Es que son dueños de su modelo, pero que no entre a reñir tan profundamente como lo está haciendo tanto a la región como a nivel internacional. Pero lo que Guillermo plantea sin duda es... Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que entre más se le busque pelea a Corea del Norte, más se va a aferrar ese modelo. Mientras más sea flexible la comunidad internacional y vaya dándolo, creo que va dando más espacio y se abriendo. O sea, el capitalismo entra por donde sea. O sea, esas puertas no están bloqueadas y simplemente irán haciendo mella en el modelo y tarde que temprano puede caerse por su propio peso, que creo que es la única forma que puede caer. Sí, de otra forma es difícil. Sí, mira, respecto a lo que se acababa de mencionar, creo también que la solución incluso se puede llegar a dar precisamente porque fracase el modelo, y un fracaso que está quizás hasta anunciado. En ese sentido, ¿habría flexibilización porque hay que hacerla o porque se acaba el modelo? Doctor Luis Fernando Vargas, muchas gracias por acompañarnos a Planeta Rojo Radio. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Diana, muchas gracias, muy amable. También agradecemos la presencia del profesor Néstor Julián. Muchísimas gracias, Diana. De la participación chilena, el profesor Guillermo Gutiérrez. Muchas gracias. Y de José Jaime Baena Rojas. También agradecemos en el control a Paola Bustamante Gil, en la lectura de las noticias a Francisco Brán, a Jaime Tobón, director de la emisora, un saludo especial a Beatriz Eugenia Oquendo Hernández, conductora de este espacio. Agradecemos también al comité editorial, el señor rector de la Universidad de Medellín, el vicerrector de Extensión, el decano de la Facultad de Comunicación, el jefe de la División de Relaciones Internacionales y principalmente un saludo especial a ustedes, nuestros oyentes. Nos escuchamos en 8 días. Feliz tarde. La Universidad de Medellín presentó Planeta Rojo Radio. Este programa fue una presentación de Proyecto Constructor, Arquitectos y Constructores.